Dio el anuncio por parte del presidente de la nueva etapa de la Argentina en plena pandemia. Lo hizo en una puesta en escena más federal, incluso acompañado de gobernadores de distintas provincias. El presidente especificó que hay 18 departamentos que van a tener restricciones más específicas en cuanto a la pandemia de coronavirus en el país, precisamente por tener estados críticos en esos lugares en cuanto al nivel de contagios. Presentó en algunas filminas datos que quisiera repasar. Vamos a repasarlos juntos. Fíjense ustedes la evolución de los casos que se dio de mayo a julio y después a octubre, donde estamos ahora. El mapa se ve con colores. Aquí hay algunas localidades pintadas de un color más claro. Y acá estamos en estos momentos, donde se observa claramente realmente cómo está circulando el virus en todo el país, que fue algo de que mencionó el presidente. También me gustaría ver cómo se fue convirtiendo la cantidad de casos. Al principio todos concentrados en el área metropolitana de Buenos Aires y después ya en el resto de las provincias. Lo que ven en naranja, 23 de mayo, al principio era todo el área metropolitana de Buenos Aires. Fíjense lo que es ahora, prácticamente con un 35% de casos en el área metropolitana y más del 64% en el resto de las provincias. Esto es lo que quiso exponer el presidente en el día de hoy, también dando a entender la tensión que genera todavía la pandemia en nuestro país y el porqué de seguir atentos a ese trabajo. Dijo que iba a trabajar en conjunto con cada uno de los gobernadores, así como lo hizo en un principio con el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Qué es lo que sucede con lo que preocupa? Con las unidades de terapia intensiva. ¿Qué es lo que ocurre en este aspecto? Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, Santa Cruz, San Juan, Tucumán, diferentes provincias, varias con más del 70% de ocupación. Al tener el más del 70% de ocupación ya se tiene algún tipo de tensión en ese sentido. La más comprometida, Río Negro, con un 98% de ocupación. Son los datos que fue presentando Alberto Fernández hoy al mostrarse más al frente en una puesta en escena, como decíamos, diferenciándose de la última vez donde había informado por un videoclip el gobierno nacional con la voz de una locutora. Se pone al frente Alberto Fernández de las medidas y hoy en un acto también se puso al frente de la defensa de Martín Guzmán como ministro de Economía en un día bastante caliente también para la economía y el mercado cambiario de nuestro país. Tocó, pero bastante rojo y arriba, elevado, el dólar blue, el dólar libre, al llegar a los 167 pesos. En ese sentido también se trastoca no solamente el mercado cambiario, sino también la balanza comercial de nuestro país. Hoy les vamos a presentar precisamente qué es lo que sucede con las exportaciones, esa mirada, ese foco en el que hace el gobierno nacional para obtener divisas. ¿Exportamos realmente los argentinos como podríamos? Ya estamos con todo el equipo de Hoy Nos Toca en un viernes con muchísima información, principalmente porque la economía pone muchos puntos en rojo, muchos datos que realmente alarman. Hablábamos de la balanza comercial, esta balanza comercial un poco en jaque ahora y con todas las medidas que van a apuntar hacia el mercado cambiario. Facu. Así es, el dólar obviamente tocó un precio récord, el que tiene que ver con el dólar libre, como vos bien decías. Hay que tener en cuenta que el 15 de septiembre, cuando estuvo el último anuncio de restricciones por parte de Martín Guzmán, el dólar paralelo estaba en 125 pesos. Hoy tocó los 167 pesos, es decir, aumentó 42 pesos. ¿Sabes cuánto valía el dólar en agosto del 2019, casualmente? A ver. 42 pesos. Mira, o sea, el dólar 100 pesos aumentó más en 3 semanas lo que valía en agosto del 2019. De hecho, la suba es muy pronunciada en lo que va del año. Desde que asumió Alberto Fernández, el dólar paralelo literalmente se duplicó, e incluso es un poquito más, es decir, más del 100%. Y eso tiene efectos, obviamente,
en la economía. De hecho... Facu, igual sí. la brecha que sea entre el dólar oficial y el dólar blue del 110%, ¿también beneficia a alguien? ¿Alarma al gobierno nada más? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hay gente que obviamente se beneficia con todo esto, aquellos que pueden acceder a los dólares oficiales, claro, que son precisamente los importadores. Y eso se reflejó en los últimos meses, con los datos oficiales que tenemos hasta agosto. Seguramente en septiembre pasó algo similar, que es mientras caen las importaciones de forma interanual un 20%, las órdenes de pago de importaciones crecen un 20%. Y esto tiene que ver con que los importadores, por un lado, adelantan importaciones para acceder a ese dólar barato de menos de 80 pesos, porque el dólar mayorista está por debajo de los 80 pesos, que es el dólar al cual acceden estas empresas, y por otro lado también cumplen con obligaciones financieras en el exterior, adelantan el pago de deuda en dólares porque justamente lo pagan a ese dólar más barato. Eso cambió en las últimas semanas. El gobierno se dio cuenta de esto y entonces hay cada vez más restricciones para estos importadores porque, por un lado, restringió lo que tiene que ver con el pago de deudas. De hecho, mandó a muchas empresas básicamente al default. De hecho, hubo problemas ya esta semana, por ejemplo, con Banco Hipotecario, que no pudo hacer frente al pago de sus dólares y los acreedores privados del exterior no aceptaron la oferta del Banco Hipotecario. Por ejemplo, por citar un caso puntual que ocurrió esta semana, porque menos de la mitad de los acreedores aceptaron la oferta de canje de deuda de esta empresa privada, de un banco que es público-privado. Está el Estado y también está un dueño privado. Una pregunta, los importadores también que aprovechan esta compra a precio dólar oficial, después también por ahí le venden a aquellos mercados más pequeños a dólar blue. Lógicamente, ese es el gran beneficio que obtienen estos importadores porque trasladan parte de los precios al dólar paralelo. Y este es el gran problema porque también pone presión sobre la inflación futura, primero en los precios mayoristas y después se va a ver en los precios minoristas de la República Argentina, que es un problema que también le cuesta resolver. Ahí, sí. Sí, no, que remarco esto precisamente porque hace unas semanas el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que el dólar blue no afectaba a los precios y a la economía argentina, ¿no? Lamentablemente inciden directamente porque todo el sector productivo termina teniendo referencia al dólar paralelo. Y recordemos además que en la Argentina la mitad de la economía prácticamente está en la informalidad y ninguno de ellos van a tener como referencia el dólar oficial. Claro. Obviamente pueden tener un dólar celeste, si querés, un punto medio entre el dólar blue y el dólar oficial, pero seguramente no van a tomar de referencia el dólar oficial para lo que es justamente esto de trasladar a precios los costos en dólares. ¿Te queda algún dato más? Porque quiero saber qué pasó en Casa de Gobierno, qué pasó en Casa Rosada con este dólar que se disparó por las nubes prácticamente. Bueno, hay preocupación, por supuesto, en la Casa Rosada, Diana, pero aún así, desde el Ministerio de Economía dicen que confían en que las medidas implementadas para aumentar la oferta de dólares y achicar la brecha cambiaria van a funcionar. Hay que esperar a que decanten, dice. Como el vino, no sé. Pero igual no descartan un plan B, que no saben bien cuál sería, pero aunque descartan sí o sí el tema de una devaluación. O sea, no saben cuál sería el plan B, pero niegan una devaluación porque dicen que eso impactaría de lleno en la inflación y en la actividad económica. Se espera un fin de semana, me imagino, de muchas reuniones y de ver cuáles son las próximas medidas a tomar con respecto al mercado cambiario. Bueno, incide mucho esta falta de coordinación entre el ministro Martín Guzmán y el titular del Banco Central, Miguel Pese, ¿no? Por más que lo nieguen, la realidad es que eso sucede. Entonces, por eso no saben bien para dónde se va a ir en el caso de que esto no funcione, porque dicen que hay que esperar unos días para ver si las medidas son efectivas. Bueno, pero quien se dio hoy una vueltita por la City porteña es Nicolás. Nicolás, me gustaría que nos cuentes en algún punto qué es lo que viste, qué es lo que viviste. Es que a mí me llama la atención porque una de las particularidades que tiene el Ministerio de Economía es de que de las ventanas del extremo que dan a la calle, a la avenida Colón, se ve la calle Florida. O sea, desde la oficina del Ministro de Economía podría ver que creció un bosque en la calle Florida. Llego por la avenida Santa Fe hasta la calle Florida, doblo a la derecha, agarro Florida, pensé que me había equivocado y había ido a parar a los bosques de Palermo en el Día del Estudiante. Estaba lleno de arbolitos, lleno.
pero era una cuestión tremenda. Ibas caminando y me sentía un poco psicótico, o sea, empezaba a escuchar voces que eran cambio. Así hasta llegar a Avenida de Mayo. Pasivo, además. Toda la calle Florida, desde Santa Fe, desde Plaza San Martín hasta Avenida de Mayo, era de a 10 arbolitos por metro. ¿Y o sea, había era una gente cosa... caminando? Eso es lo que uno se pregunta, ¿viste? Porque ¿cuál es el arbolito de la casa de cambio? ¿Cuál es el arbolito de la cueva? ¿Cómo lo diferencias? Y a veces es a buen ojo por cómo están vestidos, a quién le dicen cambio, por cómo estás vestido averiguando vos, el precio. Ahí vas cuál viendo. es el precio. Y obviamente después, nosotros seguimos hablando de arbolitos, pero hay una nueva modalidad que es el arbolito delivery, que son los autitos que van circulando por la ciudad de Buenos Aires, que hoy se deben haber gastado Hace años que están. sus buenos tanques. Todo esto se originó principalmente en el sistema cambiario a raíz de la necesidad del gobierno nacional de obtener divisas, de darse cuenta que se iban quedando sin dólares el Estado, justamente por las diferentes compras que se venían realizando, y entonces el desafío es cómo obtener dólares para la economía del país, ¿no, Facu? Así es. Y sí. mediante las exportaciones sería una buena solución. Bueno, lo que intentó el gobierno es eso, alentar a los grandes exportadores de granos a que liquiden esa soja que tienen y que obviamente al embarcar están obligados a liquidar. Lo que espera el gobierno es que aceleren ese proceso para hacerse de algunos dólares para el Banco Central. Vamos a ver un informe que nos presenta ahora y nos trae Facundo Zonati sobre qué es lo que sucede con la Argentina. ¿Qué exportábamos y qué exportamos ahora? Desde mediados del siglo XIX y hasta bien entrado el XX, la Argentina fue conocida como el granero del mundo. Productos agrícolas y ganaderos se embarcaban por toneladas hacia Europa. ¿Pero qué quedó de esa historia? ¿La Argentina sigue siendo el granero del mundo? La frase Argentina granero del mundo sintetiza el auge del modelo agroexportador. Pero con el tiempo, tanto el peso de las exportaciones en nuestra economía como la presencia de productos argentinos en el resto del mundo se fueron reduciendo. Veamos. Entre 1875 y 1913, las ventas de la Argentina al mundo se multiplicaron por 9, alcanzando las 88 millones de libras esterlinas. En alguno de esos años, Argentina fue el máximo exportador en América del Sur de productos como lana, trigo, maíz, carnes y cueros. Y actualmente, ¿cuáles son nuestras principales exportaciones? ¿Tiene sentido seguir reclamando el título de granero del mundo? El producto que más exporta Argentina es la soja. El año pasado significó casi 17.000 millones de dólares, un 12,5% más que en 2018. En segundo lugar, aparece el complejo automotriz. En 2019, sin embargo, los ingresos por estas exportaciones cayeron más de 10% respecto de 2018. Las exportaciones que más crecieron en el último tiempo fueron las del complejo maicero. Las ventas de 2019 superaron en un 40% a las de 2018. Otro de los sectores con mayor crecimiento es el de la carne y los cueros bovinos. En 2019 generaron ingresos por más de 4.000 millones de dólares. La Argentina también se destaca en las exportaciones de girasol, maní y limón. Pero, ¿qué pasó con las exportaciones en los últimos años? ¿Y qué peso real tiene la Argentina, incluso en aquellos segmentos en los que se presupone líder? El último pico de exportaciones fue en 2011, año en el que ingresaron más de 80.000 millones de dólares. Desde ese entonces cayeron hasta tocar fondo en 2015. Los últimos 4 años marcaron una sostenida recuperación. Sin embargo, si comparamos a la actualidad con la época de oro de las exportaciones, la distancia es abismal. Hoy, las exportaciones representan solo el 13% del PBI, mientras que en el auge del modelo agroexportador representaban el 20%. El peso de la Argentina en el comercio internacional expone un exiguo 0,34% frente a un 3% de principios del siglo pasado. A pesar de que Argentina cosecha más de 120 millones de toneladas de soja, maíz, trigo, cebada y girasol cada campaña, produce solo el 5% de los granos del mundo.
En carne vacuna, el papel es aún menos significante. Representa un 6% del comercio mundial. Su participación en leche, carne avícola y de cerdo es aún menor. La descripción de la Argentina como un verdadero granero del mundo se alejó bastante de la realidad. Sin embargo, ¿tiene nuestro país un potencial exportador por desarrollar? Algunos sostienen que el futuro está en la economía del conocimiento. De hecho, Argentina es la cuna del mayor número de empresas unicornio de América Latina. Se trata de compañías de base tecnológica con una cotización mayor a los $1.000 millones. El último año, los ingresos por exportación de servicios sumaron $6.000 millones, un 10% adicional a los envíos de bienes. Otros señalan que la clave pasa por convertirse en el supermercado del mundo. Una alianza con China para incrementar las exportaciones de carne porcina puede ser un camino. Las propuestas son tan variadas como reales las necesidades de divisas. ¿Podrá la Argentina recuperar la capacidad exportadora que supo ostentar hace un siglo? Con la necesidad de dólares que tiene nuestro país, el desafío precisamente hace pie en ver de qué forma podemos generar más exportaciones y ahí hacernos de dólares. Vamos a analizar desde diferentes perspectivas esta situación. Vamos a comunicarnos con Andrea Pacerini, que es coordinadora nacional de lechería de Craques, Confederaciones Rurales Argentinas. Andrea, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, un gusto desde el campo, me encanta. Bueno, nos gustaría que nos cuente qué herramientas tiene el gobierno para poder generar exportaciones que le hagan bien al país y ustedes cómo podrían colaborar en ese sentido. Bueno, primero yo aclaro que no soy economista, soy una sufrida empresaria pyme del sector lechero, pero bueno, para sobrevivir en Argentina tenés que ser bastante economista y manejar bastante las finanzas, ¿no? La realidad es que lo que estamos viendo en estos meses es complicado porque en el informe ustedes daban cuenta de una involución increíblemente de lo que es globalmente la participación de las exportaciones en la economía argentina y de la Argentina en el mundo. Y bueno, la respuesta en realidad tenemos que buscarla en un proceso de muchas décadas y que no sé si ustedes han escuchado hablar de esa palabrita que técnicamente son derechos de exportación, pero que la gente lo conoce más como retenciones. Sí. Las retenciones son un impuesto a la exportación. Muy pocos países del mundo tienen esa herramienta. Y bueno, nosotros somos, para ser competitivos con el resto de los países que también exportan, lo mismo que exportamos nosotros, tenemos que hacer, los productores sobre todo, y las cadenas agroindustriales muchísimo más eficientes para lograr competir afuera. Porque los países en general, la Unión Europea, Estados Unidos, los grandes competidores, al revés, subsidian de alguna manera a sus productores y desde todo punto de vista, digamos, desde créditos blandos de décadas hasta tecnología, ayuda, financiación lo que fuere. Y demás, claro. Entonces, bueno, la realidad es que lo que vemos nosotros hoy, yo estaba pensando mientras escuchaba el informe de ustedes, hay un concepto que fronteras adentro me parece que se perdió. Un economista, un señor que se llamó Laffer, diseñó una curva que se llama la curva de Laffer, que lo que dice es que en la medida en que vos aumentás los tributos, no importa qué tributo, vos vas a ir aumentando la recaudación, pero va a llegar un punto en donde si vos seguís presionando desde el punto de vista de los impuestos, tu recaudación va a empezar a caer. Y un poco extrapolando y de manera muy conceptual y muy poco técnica, pasa eso también con las exportaciones, porque en definitiva vos tenés, bueno, estos días fue noticia lo que también ustedes comentaron, más que nada centrado en la soja. Nosotros producimos muchísimas más cosas que soja y no solo la soja, lo que pasa es que es nuestro principal
producto de exportación en forma de aceite y de harina. Pero la realidad es que las retenciones afectan a todas las exportaciones. Hoy por hoy, todas las economías regionales, incluso las extrapampeanas, y la lechería se puede tomar como una producción regional porque como que si se diferencia en las distintas cuencas de las distintas provincias productoras, la realidad es que el grueso de las economías regionales tiene por lo menos un 5% de retenciones. Entiendo, Andrea, que por lo que decís, entonces la postura es que las retenciones va en contra del aumento de exportaciones en algún punto. Y absolutamente, porque es un impuesto, se llaman técnicamente derechos de exportación. Claro. O sea, vos, por cada dólar que exportás, estás tributando distintos porcentajes, dependiendo de la producción que sea que estás exportando, y eso te quita competitividad, pero de una manera atroz, ¿no? Andrea, hay un montón de preguntas acá en el panel. Sí, Facu. Sí, Andrea, está claro que Argentina es uno de los pocos, si no el único país que exporta impuestos, básicamente. Me pregunto en el sector lechero en particular, que para crecer realmente necesita exportar, porque el consumo interno, a pesar de la caída de los últimos años, sigue siendo muy alto, y la única salida para que crezca el sector, para que se produzca más leche, es que se exporte ese excedente. ¿Qué pasa con las políticas del sector, más allá del gobierno y los impuestos, a la hora de salir a vender esos productos al mundo? ¿Hay políticas? ¿Son sostenidas en el tiempo? ¿Qué está faltando en ese sentido? Mirá, lamentablemente esto es transversal, por lo menos desde el 2003 hasta ahora. En el 2003, cuando se sale de la crisis del 2001-2002, se empiezan a poner derechos de exportación mucho más bajos que lo que son ahora. A partir de ese momento no pararon de crecer los derechos de exportación. En el caso de la lechería, hacer leche cruda es un negocio de muy largo plazo. Las terneras que hoy están naciendo en el campo van a entrar al tambo a producir leche dentro de, si hacemos todo bien, 2 años y medio / 3 años. O sea, yo estoy apostando hoy a ciegas a 3 años vista, y además, yo tengo una frase que dice que la vaca come dólares y le ordeñamos pesos. El 70-80% de nuestros costos están dolarizados. Dicho esto, la exportación, nuestra principal producto de exportación es la leche en polvo entera. Leche en polvo en general tributa un 9% de derechos de exportación, y los quesos tributan un 5% de derechos de exportación. Pero además hay una cosa más, no sé exactamente qué pasa con el resto de las cadenas agroindustriales, pero en el caso de los lácteos hay una cosa que se llama reintegros de impuestos a lo que vos exportás. ¿Qué pasa? Hoy, por ejemplo, los productos lácteos tienen un 0,75% de devolución de impuestos, cuando la alícuota debiera ser del 3%. O sea, tenés un combo ahí que se conjuga para que, otra vez, nuestra competitividad en relación a los otros países, a los grandes jugadores, productores y exportadores, sea muy complicada. Y una cosa más, la realidad es que tan grave como los derechos de exportación es la multiplicidad de tipos de cambio que tenemos. O sea, por ejemplo, el tipo de cambio, ustedes hablaban de a dónde llegó hoy el dólar blue, el tipo de cambio de la soja es de 52 pesos. A ver, ¿por qué? Porque se le resta ese 33% de exportaciones, de derechos de exportación. Con lo cual, no hay dudas que el mercado cambiario y los múltiples precios que tiene el dólar aquí afecta a toda la cadena productiva. Vamos a seguir con las preguntas, sí, Nico. Sí, Andrea, recién decías que la vaca se alimenta de dólares y se le ordeñan pesos. ¿Cuánto representa en la cadena de producción el dólar, el acceso al dólar? ¿Y cómo tienen que financiarse? Porque si terminan vendiendo a dólar oficial y los insumos tienen que acceder a mercados paralelos, o sea, quería saber realmente si tienen que acceder a mercados paralelos para poder financiar la producción. Porque ahí hay una brecha del 104 al 110% hoy. Claro, no, nosotros, los insumos que nosotros compramos son al dólar oficial. Lo que pasa es que ya estás en desventaja porque tu producto tiene retenciones, con lo cual hay un dólar leche, hay un dólar carne, hay un dólar soja, maíz, etcétera, etcétera.
El problema que nosotros estamos, o sea, financiamiento hoy, capital de trabajo, nosotros todo el tiempo estamos enterrando dólares, no solamente como los agricultores, que es la cosecha fina y la cosecha gruesa. Nosotros hacemos verdeos de invierno, verdeos de verano, pasturas, por ejemplo, alfalfa. Toda esa tecnología, toda esa semilla, todos los fertilizantes, todos los agroquímicos, o sea, nosotros somos agricultores aparte de tamberos y somos ganaderos aparte de tamberos. Entonces el problema y el miedo que nosotros tenemos desde que empezó todo esto, desde abril, y se le sumó la cuarentena, la pandemia, que generó más incertidumbre todavía, nosotros decíamos, wow, tenemos que comprar todos los insumos para empezar a sembrar maíz ahora, que se siembra maíz de primera, si el clima te lo permite, que eso es otro tema. Y la verdad es que yo empezaba a ver en abril cómo hacía para poder anticipar la compra de insumos, justamente porque además tampoco tenemos muy claro si mañana nos vamos a levantar y nuestros proveedores de insumos nos van a querer vender. Claro. ¿Me explico? Sí. Entonces, bueno, la verdad es que es todo un desafío, me imagino, ¿no? Es todo un desafío, sí, digo, bueno, que hay que calcular milimétricamente, como nos venís explicando. Andrea, nos dijiste Totalmente. que estabas desde el campo, pero no sabemos a dónde saludarte. ¿En qué parte de la Argentina estás? Mira, yo estoy en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Carlos Casares, bueno. La cuenca oeste tambera de la provincia de Buenos Aires, así que lástima que es de noche y no puedo salir a mostrar un poquitito el campo. Estoy rodeada de vacas. Bueno, pero bueno, sí. Te mandamos un saludo enorme, gracias por atendernos. No, un placer y la verdad es que todo lo que se le puede explicar a la gente que no está mucho en esto de lo que hacemos nosotros y los problemas que tenemos, gracias a ustedes. Por favor. Nos quedamos todos con la frase de la vaca come dólares y se ordeña en pesos. ¿No? Algo que Facundo también siempre intenta explicar. No, es que hay la brecha esta del 110%. Si vos tenés que acceder a insumos urgentes, ponele que tenés una compra de insumos absolutamente urgente, un imprevisto, un imponderable, tenés que ir al Blue para después liquidar al oficial y que te retengan sobre eso. La verdad que el gobierno también adquirió una situación económica bastante crítica. La pandemia puso en el tapete todas las cosas con mayor frialdad, todos los problemas con mayor crudeza. Sin embargo, a la hora de sentarse a negociar, se ha sentado a negociar con el campo, pero con los exportadores, habíamos comentado. Sobre todo con los grandes exportadores, pero hay que tener en cuenta que la soja la tienen también los productores y son, como bien decía Andrea, los que perciben este dólar de 52, 53 pesos, el dólar soja. Entonces se hace prácticamente imposible que terminen de liquidar porque no tienen ningún tipo de incentivo de pasarse a pesos. Porque la soja básicamente son dólares y esos dólares los retienen esperando, obviamente, otro precio para ese producto. El plazo fijo la Ciro Bolsa. Quiero hacer introducción con ustedes, chicos, sobre esto que nos mencionaba en el informe Facundo acerca de la economía del conocimiento, ¿no? Exactamente, la nueva ley que promociona la economía del conocimiento, que tiene que ver básicamente con el desarrollo de software y venta de servicios, que la Argentina exporta y mucho, por suerte, todo lo que tiene que ver con servicios. Bueno, vamos a hablar de este tema con Sergio Candelo, que es presidente de la CESI, es Cámara de la Industria Argentina del Software. Sergio, buenas noches, gracias por atendernos. No, buenas noches, gracias a ustedes. ¿Por qué la Argentina es tan buena en la economía del conocimiento? Y yo creo porque hay argentinos y el argentino tiene esa capacidad de crear, de hacer, y el conocimiento, en el caso particular nuestro, que es la industria del software, justamente es una industria creativa, es una industria que necesita siempre de talento, y creo que en Argentina hay mucho de eso. Tal vez nuestra economía, con tantas fluctuaciones y demás, también nos haga más resilientes y podamos hacer más cosas, ¿no? En esa exportación que le podemos dar al mundo, ¿qué valor agregado tiene? ¿Cuánto le podría traer al país? Contale un poco a la gente que no conoce sobre la temática. Bien, mira, nosotros en el año 2002 exportábamos 20 millones de dólares nada más. Después apareció la ley de promoción de software en el 2004 y en el 2019 estábamos en orden de los 1.800 millones de dólares, casi 2.000 millones de dólares. Y nosotros tenemos un plan para el 2030 con la Red Federal de Polos y Clúster
de tratar de llegar a 10.000 millones de dólares de exportación. Claro, un crecimiento bastante exponencial, un crecimiento que se fue Claro. dando cada año. Sí, Giselle. ¿Qué tal, Sergio? ¿A quién beneficia más la nueva ley de economía de conocimiento? ¿A las grandes, pequeñas, medianas empresas? Porque firmas como Mercado Libre, las más grandes, se han quejado del cambio que había en relación al proyecto anterior de la gestión de Mauricio Macri. Bueno, la diferencia está en los porcentajes. Antes era el 60% para todos y ahora lo han hecho escalonado 60, 40 y 20. Entonces, a la que quedó en el 20 o a la que quedó en el 40, esta es una situación peor que la que tenía la ley que salió de diputados este año el 25 de junio, ¿no? Después fue a senadores. Cuando vuelve, tiene esta diferencia. Entonces, claramente, las empresas que están en esos escalones están en una situación un poco peor de la que estaban cuando... ¿Pero mejoró? ¿Te parece que mejoró esta ley? Esta ley, para nosotros, que es la industria del software en particular, creo que lo más interesante es que en vez de ser un monto fijo por empleado, es proporcional al sueldo. Entonces, eso sí, la verdad que tiene una diferencia interesante, porque nuestro sector tiene... una pirámide de gente, o sea, hay desarrolladores de software senior, semi-senior, junior. Entonces el que más competimos nosotros en general a nivel mundial es en el senior, ¿no? Con el arquitecto de software, y eso hace que sea interesante una relación proporcional en el beneficio. Insisto en la pregunta de Giselle, la nueva ley ¿puede llegar a beneficiar a las pequeñas empresas del sector o más bien a las grandes? A ver, es una ley que tiene escalones, con lo cual las más grandes ahora tienen un beneficio menor en el impuesto a las ganancias. Después, hay una cosa muy particular en nuestro sector. Nuestro sector son unas 5.000 empresas, el 73% son menos de 10 empleados, y en general todos los que empezamos con alguna empresa, con alguna iniciativa de estas, fuimos un grupo, 2, 3, 5 personas que empezamos con algo y después te va como te sale, ¿no? A veces a alguien le sale mejor, a otro peor, alguien termina en un unicornio, otros no, alguien tiene una empresa de 35 años, de 40 años, de 20 años y otro capaz que están un año y después no siguen. Entonces es muy particular esto, ¿no? Claro. Nico. Sí, ¿cómo estás? Hay empresas internacionales, también multinacionales, que se han instalado en la Argentina y que han generado un cambio a lo largo de los años. Y me refiero puntualmente, te pongo como ejemplo Accenture, por ejemplo, ¿no? Accenture ha trasladado casi todas sus operaciones, las ha sacado de Estados Unidos y las ha movido a la India y a la Argentina. Entonces la pregunta que te hago, o sea, operaciones como Microsoft y British Petroleum, o sea, grandes operaciones. ¿Cuánto influye que esas empresas vengan acá, tanto por el conocimiento como por el bajísimo costo laboral en dólares? Argentina, el costo laboral es bastante sinusoidal, ¿no? En este momento depende incluso a qué tipo de cambio te consideres, podés tener algún valor muy diferente, pero también ha pasado por momentos donde de golpe la competitividad solo por el costo laboral no te da esa diferencia. Creo que lo de estar en Argentina no debe tener más que ver con el talento, la capacidad que hay en Argentina para tener un conocimiento y un capital humano realmente interesante. No creo que sea solo la variable de costo la que lo defina. Claro. Y en ese sentido, Sergio, Nico mencionaba la India, por ejemplo. ¿Cuáles son los grandes competidores que tiene la Argentina a la hora de salir a vender este conocimiento, este software, estos servicios? Acá hay un tema que la cantidad es importante, porque nosotros somos hoy unos 115.000 personas que trabajamos en la industria, te estoy hablando de la industria del software en particular, que es la que nosotros representamos, ¿no? La industria del conocimiento es un poquito más amplia, creo que anda en el orden de los 430.000 empleos, considerando los 115 que te decía del software. Pero en el software en particular, Argentina no es un país muy grande comparado con la India o con otros, China o incluso Estados Unidos, ¿no? Son lugares donde hay muchísima más gente que nosotros. Y Europa del Este también aparece como un grupo competidor. Con lo cual, si Argentina sale solo por precio
a competir, en general, o sea, tenés poco volumen y si vas a un precio bajo no es algo tan bueno. Acá lo que tenemos que lograr es una industria del software que sea creadora de tecnología, que sea la que no seamos solo que consumamos tecnología extranjera, sino que realmente Argentina genere tecnología que se pueda exportar. Y creo que tenemos que trabajar en pos de generar en esta cantidad, que es pequeña, mucho valor agregado. Si vamos por competir solo en precio, creo que vamos a estar en una situación de mucha desventaja comparado con otros países que tienen mucho más volumen que nosotros. Sergio, muchas gracias por tu análisis. Que tengas buenas noches. No, buenas noches a ustedes, muchas gracias a ustedes. La Argentina tiene una capacidad para exportar desde supermercado, como nos decía en el informe recién Facundo, hasta también la economía del conocimiento, la nueva era en algún punto. El tema es poner el foco y las medidas para elevar las exportaciones en nuestro país y así beneficiar el aparato productivo de nuestra Argentina en medio de una pandemia que se viene con bastante tensión. Después del corte vamos a repasar qué es lo que sucede, no solamente en las provincias del país, sino hasta cuándo, hasta que llegue la vacuna. Ya venimos.